del bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno dice frutos, ante todo piensa en el mundo de la botánica, piensa en el mundo vegetal. ¿Por qué en el mundo vegetal? Porque el fruto es una parte de la naturaleza de cada árbol frutal de manera especial, que para conservar las semillas, para permitirles que maduren, para permitirles cuando los jugos azucarados que hay en cada fruta vayan alimentando esa semilla pueda convertirse en un nuevo árbol. De manera que, ante todo, cuando pensamos en las frutas, pensamos y en los frutos, pensamos en la botánica. Pensamos, y todos ustedes han disfrutado a veces de una naranja madura, de un mango, por ejemplo, de un durazno, y cómo la naturaleza va preparando el nacimiento de un nuevo árbol, rodeando a la semilla de azúcares especiales que la alimenten y le permitan después germinar, crecer y tener a su vez nuevas cosechas. Pero también empleamos la palabra fruto como el resultado de nuestros trabajos. Un joven que estudia sus estudios de filosofía, de matemáticas, de lenguas, si trabaja, si se empeña, si dedica tiempo, va a tener el fruto de sus labores, es decir, va a tener el resultado. Nosotros todos nos alegramos al pensar que la Virgen María nos dio el fruto de sus entrañas, de manera que fruto es el resultado, lo que se busca en definitiva y lo que a través de distintos esfuerzos se propone. Yo quisiera que los frutos de este ECLA fueran unos frutos muy importantes, además de los frutos del bautismo en el Espíritu Santo, de que me han pedido hablar. Yo quisiera que el momento de unión, aunque sea virtual, que la fraternidad que hay entre todos nosotros, que los momentos de oración, que el sabernos participantes en una misma iglesia, todo eso nos permita como renovación crecer y ser cada día más fieles a nuestra propia vocación. Recuerden que eso dice el documento del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, que se llama Unitatis Redintegratio, es decir, integración, reintegración de la unidad. Dice que toda renovación en la iglesia debe corresponder a ese objetivo que una persona, que una entidad tiene, se renueve en cuanto sea fiel a su propia esencia. De manera que todos los que son casados acá, ser fieles a su matrimonio, empeñarse cada día en crecer en el amor, en educar de mejor manera a sus hijos, eso es lo que una pareja carismática está buscando. Renovación carismática es crecer en la oración, es crecer en la gracia del Espíritu Santo y es ayudar a que a través de nosotros crezca toda la iglesia. De manera que propongámonos que en este ECLA se va a producir un fruto y pidámosle al Señor que nos lo dé, fruto del Espíritu. Me han dicho que hable de los frutos del bautismo. Y ustedes saben que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que todos nosotros podemos tener. Al principio en la iglesia, sobre todo entre los de la tradición griega, los ortodoxos, se habló mucho de Espíritu Santo y se habló también mucho de bautismo en el Espíritu. Hablaban del segundo bautismo, por ejemplo, Simeón el nuevo teólogo, por ejemplo, Filoxeno de Mabug, hablaban del bautismo en el Espíritu. La palabra como que se fue perdiendo, lo mismo que la devoción y la veneración al Espíritu. El Espíritu Santo siempre ha estado en la iglesia. El Espíritu Santo siempre, la iglesia ha hablado de él y le ha dado gloria y honor como al Padre y al Hijo. Ha creído la iglesia en su profesión de fe que ese Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
Ese Espíritu Santo es el que renueva todas las cosas. Y durante 20 siglos, si estamos en los inicios del 21, es el que ha ido manteniendo en la iglesia la memoria viva de Jesucristo. Como dijo el Señor, Él les recordará todas las cosas. De manera que siempre el Espíritu Santo ha estado en la iglesia, pero no siempre los teólogos, los sacerdotes, los predicadores han hablado del Espíritu Santo. Yo estuve leyendo hace algún tiempo los libros escritos por los grandes predicadores franceses que fueron famosos en todo el mundo. Massillot, Bourdaloue, Montsabré, Lacordaire, Bossuet. No se encuentran sermones sobre el Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo es el que inspira a los profetas, a pesar de que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia, sin embargo, no se encuentran sermones sobre el Espíritu. Fue pasando la época y hubo como una recuperación, sobre todo a finales del siglo XIX. Ahora nos mostraron la reliquia de la beata Elena Guerra, una religiosa italiana que comenzó a escribirle cartas al Papa León XIII, quien era el pontífice a finales del siglo XIX. Él murió en 1903. Joaquín Pecci llamaba, quien luego en el pontificado asumió el nombre de León XIII. Y la beata Elena Guerra le decía a León XIII, se hacen novenas a todos los santos, pero no se hacen novenas al que los hace santos. Se habla de todos en la iglesia, pero no se hace mención del que es el origen y la fuente de la sabiduría. Y León XIII se fue motivando por esas invitaciones que la religiosa de Lucca, Elena Guerra, le enviaba. Y entonces León XIII compuso unas letanías al Espíritu Santo. Y después León XIII escribió una encíclica que se llama Divinum Illud Donum, aquel don divino, aquel regalo maravilloso que nos dio Dios. Y luego León XIII, al terminar el siglo XIX y comenzar el siglo XX, pidió que en todas las iglesias católicas se hiciese una novena al Espíritu Santo de preparación a la fiesta de Pentecostés y en recuerdo de los 9 días que los apóstoles, después de la ascensión del Señor, estuvieron en el aposento alto de Jerusalén a la expectativa. Y como dice el libro de los Hechos Apostólicos, perseverando en oración y en súplica. Y en la noche la última noche del siglo XIX y el amanecer del siglo XX, el 31 de diciembre del año 1900 y el amanecer del año 1901, 1 de enero, a las 12 de la noche, es decir, cuando terminó en Roma el siglo XIX y comenzaba el XX, repicaron las campanas de la Basílica de San Pedro y el Papa León XIII entonó ese gran himno que la Iglesia le tiene al Espíritu Santo y que comienza con las palabras latinas Veni Creator Spiritus, ven, oh Espíritu Creador. De manera que el siglo XX fue como un siglo de despertar la conciencia católica sobre el papel tan importante del Espíritu Santo. Y hubo algunos teólogos, sobre todo en Europa Central, como Karl Rahner, por ejemplo, como Yves Congar, que comenzaron a preocuparse del Espíritu Santo y comenzó en la iglesia a aplicársele al Espíritu Santo aquella frase que San Pablo dice y que reproduce el libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 17, donde San Pablo, cuando llega a Atenas, comienza a recorrer las calles de la ciudad y después, cuando se reúne con sus auditores en el Areópago, dice: he estado viendo que ustedes, los ciudadanos atenienses, son muy religiosos, porque por todas partes por donde he caminado he visto templos a muchos dioses. Inclusive vi un pequeño templo que decía
al Dios desconocido. Como si los atenienses dijeran, es posible que aunque tengamos dioses tantos, el Dios de la lluvia, el Dios de los cereales, el Dios de las nubes, el Dios de los vientos, el Dios de la mar, el Dios de los abismos, aunque tengamos tantos, es posible que se nos haya escapado alguno y que no conozcamos a uno. Llamémoslo Dios desconocido. Y San Pablo dice, pues a ese Dios desconocido es al que yo vengo a predicarles. De ese Dios desconocido es el que yo vengo a predicar. Y tal vez inspirados en esa frasecita de San Pablo, hubo desde el siglo XIX, sobre todo en el XX ya, libros que se llamaron así, Dios desconocido. Ya Santa Catalina de Siena había venerado al Dios desconocido, dándole ese nombre al Espíritu Santo. Pero el padre Dilar, hay varios libros, sobre todo en francés, al Dios desconocido, o Dieu me connaît. De manera que esa palabra nos quedó como si nosotros, claro que sabíamos siempre que había Espíritu Santo, claro que en el Gloria invocábamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, claro que nos hacíamos la señal de la cruz y decíamos del Espíritu Santo, amén. Pero algunos no sabían sino decir del Espíritu Santo, amén, cuando hablaban del Espíritu. La Iglesia ha tomado conciencia de lo que es el Espíritu Santo. Cuando el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, se prepararon unos documentos que nos hablaran de las necesidades de la Iglesia y de qué aspectos había que estudiar. Ustedes recuerdan que a partir de eso hubo 4 grandes constituciones dogmáticas, que hubo 12 documentos, 12 declaraciones, que hubo un decreto sobre ecumenismo. Bueno, de esos 17 documentos, cuando comenzaron a prepararlos y a ver de qué se tenía que hablar, hubo 4 menciones. En 16 volúmenes están recogidos todos esos documentos preparatorios y solo 4 menciones a lo largo de 16 volúmenes hablan de que se hable del Espíritu Santo o invocan al Espíritu Santo. Pero cuando pasó el Vaticano II, quedaron más de 72 menciones del Espíritu y quedó faltando. Poco después de terminado el Concilio Vaticano II, San Pablo VI escribió el documento sobre la Virgen María, Marialis Cultus. Y también escribió el documento sobre la evangelización, Evangelii Nuntiandi. Y en ambos documentos dice, por ejemplo, cuando habla de la Virgen María, dice que pide a los teólogos de la Iglesia que estudien la relación misteriosa entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Y en Evangelii Nuntiandi dice que pide a los teólogos de la Iglesia que estudien la relación que hay entre el Espíritu Santo y la evangelización. De manera que la Iglesia fue haciéndose consciente de que necesitaba estudiar y leer más al Espíritu de Dios. Y ya les hablaron, por lo que contaban ahora, que sobre todo, bueno, en Europa de una manera muy especial, pero en ambientes no católicos necesariamente, se comenzó a hablar del Espíritu Santo y los estudiosos de los documentos de Vaticano II dijeron, puesto que la Iglesia hoy en el Concilio Vaticano nos está insistiendo en la necesidad de conocer al Espíritu y el papel fundamental que el Espíritu Santo juega en la Iglesia, estudiemos Espíritu Santo. Y no voy a entrar en el detalle de cómo inició la renovación, porque ya por lo que hicieron ahora de índice, ustedes lo estudiaron ya. Pero hemos seguido estudiando en la renovación carismática el papel fundamental que tiene el Espíritu de Dios. Sabemos que es el gran don de Dios, o como si quieren, como dice la carta a los Gálatas, que ustedes habrán leído ciertamente en el capítulo 3, el verso 14, cuando dice que el cumplimiento de las promesas de Abraham es la venida del Espíritu Santo. De manera que la bendición
que Dios le propuso a Abraham allá en Ur de Caldea, cuando dijo que en su nombre, le dijo Dios al patriarca, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Estaba ya pensando en que Dios iba a venir a hacer su templo, a hacer su morada en cada persona y a venir a difundirse por el mundo, porque cuando Jesús muere, entrega el Espíritu a todos, y cuando llega Pentecostés, se difunde como un ventarrón fuerte el Espíritu Santo por doquiera. Qué bello que nosotros también hoy nos beneficiamos del Espíritu de Dios. Hemos recibido gracias importantes en la renovación. Voy a hablar primero de 3 o 4 libros que creo que deben conocer, pero sobre todo de la experiencia del bautismo en el Espíritu. Entre nosotros, el padre Eri Vermeulen, alemán, ha escrito libros sobre el Espíritu Santo, fue nuestro primer teólogo, importantísimo. El padre Raniero Cantalamessa, italiano, también nos escribió sobre el Espíritu Creador y sobre la renovación del Espíritu. Sin embargo, yo creo que a muchos de la renovación les falta conocer Espíritu Santo. Si a veces podemos tener crisis, si podemos tener apagamientos, si podemos tener falta de entusiasmo, que no nos quedemos solamente con hablar del carisma de sanación o de lenguas, que son importantes, por supuesto, pero que hablemos ante todo del carisma fontal, del que es la persona de Dios Espíritu, que se hace regalo para nosotros. A todos nosotros nos dijeron cuando recibimos el sacramento de la confirmación, recibe el don del Espíritu Santo. Es el regalo, es el carisma máximo, es el carisma primero de todos. El carisma es Dios que se vuelve carisma, Dios que se vuelve regalo para que lo tengamos todos nosotros. Por supuesto que todos hemos recibido, por lo menos los que estamos bautizados, hemos recibido el don de Dios por las aguas bautismales. Por supuesto que si hemos sido confirmados por la imposición de manos del obispo, hemos recibido el Espíritu Santo. Por supuesto que en la Eucaristía el sacerdote cada día ora para que la efusión del Espíritu Santo permita que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por supuesto que si nos humillamos y confesamos nuestras faltas en el sacramento de la reconciliación, el sacerdote recuerda que Jesucristo derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Cuando San Juan en el capítulo 22 nos cuenta cuando se apareció Jesucristo resucitado y sopló sobre los discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen sus pecados les quedan perdonados y a quienes los aten les quedan detenidos. Pero también ustedes, que seguramente hay muchos esposos y esposas en esta reunión, ustedes saben que el sacramento del amor, el sacramento de la unión, que es el sacramento del matrimonio, es un regalo del Espíritu Santo para esa pareja humana que forma una familia, para que ellos se puedan entender, para que puedan caminar juntos, para que puedan engendrar a sus hijos. De manera que esposos, y ahora cuando se habla de tantas disoluciones y divorcios matrimoniales, pidamos Espíritu Santo, que es el espíritu de la unidad, el espíritu del amor. También, por supuesto, a los que sientan la vocación sacerdotal. Aquí me rodean algunos jóvenes que están estudiando sus estudios de filosofía o teología y preparándose para el sacerdocio. También ellos van a ser constituidos en pastores del pueblo de Dios. También ellos necesitan la infusión del Espíritu Santo, que es la que los asemeja a Cristo Jesús, que es sacerdote, profeta y rey. Y en el sacramento de la unción de los enfermos, también el que fortalece a los enfermos, el que les da la salud corporal y también la espiritual,
es el Espíritu de Dios. Pero nosotros como que nos hemos habituado a la recepción de los sacramentos y tenemos que tomar conciencia de esa persona divina que viene a vivir en nosotros y que quiere hacer en cada uno de nosotros su morada. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Entonces nuestra conducta tiene que ser acomodada, tiene que ser guiada, orientada por la fe que profesamos. De manera que nosotros todos estamos invitados a vivir de acuerdo a nuestra fe. Y ese ha sido como uno de los objetivos fundamentales de la renovación. Despertar nuestra conciencia dormida. Decirnos, si usted se da cuenta que usted ha recibido el Espíritu, tome conciencia de él, crezca en su conocimiento, entréguese a él, dispóngase para que sea el Espíritu de Dios el que lo use siempre. Tenemos varias maneras de denominar, de llamar a esa experiencia cuando uno le pide al Espíritu que venga. Cuando recordando lo que dice San Lucas en el capítulo 11, el verso 13, que dice, si ustedes que son malos saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo piden? O recordando lo que repetidamente insiste San Juan, yo rogaré al Padre y él les dará el Espíritu que yo enviaré desde mi Padre. Bueno, estoy hablando de que tengamos experiencia de pedir Espíritu Santo. Y eso se puede denominar de muchas maneras. Jesucristo, eso lo dice en San Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, le dice, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. De manera que renacer, renacimiento, es abrirse a la acción del Espíritu Santo. Hay algunas sectas no católicas que se llaman los renacidos, los renacidos en ese sentido, reborn. Nosotros tenemos que nacer a una vida nueva. Tenemos que darnos cuenta cada día de que somos hijos del Padre Celestial, de que somos hermanos de Jesucristo. Recuerden, en muchas partes lo entonan, esa pequeña canción que solemos entonar, Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía, soy nueva criatura, no tengo atadura, soy de la familia celestial. De manera que llamamos renacer. San Juan capítulo 13. Capítulo 3. Pero también a ese renacer lo llamamos renovación. En los estatutos del ICRES decía la palabra bautismo en el Espíritu, renovación en el Espíritu o liberación en el Espíritu, como suelen denominarse. Esa es otra manera. Yo quiero mucho la palabra bautismo, pero quiero decirles, hay otras maneras de expresar lo mismo. Y son otras maneras que también nosotros podemos usar y podemos vivir, porque haya distintos modos de hablar, cada uno tiene un pequeño acento, y cada acento de esos es muy importante para nuestra vida espiritual. Tenemos que renovarnos. Hablamos de la renovación en el espíritu. Renovarse es sentir que uno se despoja del hombre viejo y recibe el hombre nuevo, creado en justicia y en santidad. Renovémonos. Recuerden lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 17. Aunque nuestro hombre exterior, se va envejeciendo, el hombre interior, no obstante, se va renovando de día en día.
renovarse de día en día. Hemos tenido reuniones en la renovación con este lema: renuévate, renovación. La renovación no se puede contentar con decir es que ya cumplimos 50 o 53 años. Hay que decir es que nos estamos cada día renovando. Hoy más que ayer, pero hoy menos que mañana. Todos los días tienen que marcar para la renovación un renovarse. No estar soñando únicamente en lo que fuimos. Yo vi alguna vez un automóvil de un modelo por allá de 1930 que llevaba una calcomanía que decía: yo también fui último modelo. No, no estamos soñando en lo anterior. Yo soy hoy renovado en el espíritu. Hoy me siento hombre nuevo, mujer nueva. Hoy dejo que el espíritu me renueve. Él renueva la faz de la tierra. Él renueva todas las cosas. De manera que renacer, renovarse. Tercera palabra, bautizarse. Bautismo en el espíritu. Hay unos que dicen ser bautizados por el espíritu. Otros hablan de bautismo de espíritu. Pero en el texto griego lo que se usa básicamente es bautismo en el espíritu. Como si el Espíritu Santo fuera una piscina muy grande. Como si el Espíritu Santo fuera un mar. Y yo me meto en él. Quedo rodeado por todas partes de Espíritu Santo. Él es la atmósfera en que respiro. Él es el ambiente en donde me muevo. Bautizado en Espíritu Santo. Se usa el agua porque el agua es un signo de limpieza interior. Porque cuando el sudor y el polvo me están agobiando, el agua me quita toda suciedad. Así es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me fortalece, el Espíritu Santo me limpia, el Espíritu Santo me lava. Tenemos como dos baños privilegiados: el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. A los mártires, recuerden lo que dice el Apocalipsis. ¿Quiénes son aquellos? Y hablando de unos que están vestidos de vestiduras blancas. A esos fueron los que purificaron, los que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. Espíritu Santo es el que nos limpia fundamentalmente, es el que nos lava, el que nos hace aparecer nuevos. Antes primero les dije renacer, después les dije renovarse, después les digo bautizarse, pero también ungirse, la unción del Espíritu Santo. El mismo Jesús, cuando pasó la experiencia de su bautismo y llegó después a Nazaret, eso lo leemos, por ejemplo, en San Lucas, al comienzo del capítulo 5, dice Jesús, cuando leen el texto del profeta Isaías, donde el profeta Isaías dice, el Espíritu de Dios me ha ungido. Jesús dice, ese texto se está cumpliendo hoy en mí. Hoy me siento yo ungido por el Espíritu, consagrado, como si el aceite, como si el perfume del Espíritu Santo me hubiera empapado, y entonces yo estoy oloroso a Jesucristo. Estoy totalmente ungido, y por eso dice la palabra, o dice Jesús, el Espíritu de Dios me ha ungido, y lo repite después San Pedro en el capítulo 10 de los Hechos Apostólicos. Ungidos por el Espíritu. Ojalá nosotros seamos por toda América Latina el pueblo de los ungidos por el Espíritu. Pero en otras partes, sobre todo en Europa, que al principio, no sé, yo creo que ya eso pasó, no les gustaba usar la expresión bautismo en el Espíritu. Ellos hablaban de la efusión del Espíritu. Efusión significa derramamiento. Y por eso a veces nosotros cantamos que el Espíritu cae, que se derrama el Espíritu como si fuera una lluvia. En la palabra bautismo soy yo el que me meto en el agua, en el río, en la piscina. En la palabra efusión es la lluvia del Espíritu, el diluvio del Espíritu, el que viene sobre mí.
La Santa Sede también usó, hablándonos a los de la renovación, de liberación del espíritu. Es decir, el hombre y la mujer que viven la experiencia del espíritu están libres. Y por eso cantamos como los israelitas al salir de Egipto: libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. O cantamos: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esos son cantos que conocemos en todo el continente. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad, libertad. Allí siempre hay libertad. De manera que liberación del Espíritu es otra palabra que se agrega. Otra palabra es don, regalo, carisma, el don del Espíritu. Como le recordé ahora de la fórmula que el obispo emplea cuando da el sacramento de la confirmación: recibe el don del Espíritu, que en otras partes San Pablo dice son las arras del Espíritu, como si fuera un contrato, y el Señor nos da unas arras para que sepamos que Él no se quita porque es fiel a su palabra. O el sello, que también habla de Efesios, el sello, estamos marcados con un carácter tan fuerte que esos sacramentos ni se repiten porque ya estamos marcados por el Espíritu. O también otra manera de expresar lo mismo, la embriaguez del Espíritu. Cuando los discípulos comenzaron a alabar al Señor en Pentecostés, la gente decía: están embriagados. San Pedro al predicar dice: no están borrachos como algunos de ustedes creen. Lo que sucede es que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel: derramaré mi espíritu. Y la carta a los Efesios dice: no se embriaguen con vino, llénense de Espíritu Santo. En el vino hay disolución, en el Espíritu hay santo, hay fortaleza. Bueno, les he dicho muchas palabras. Yo espero que no me esté terminando. Bueno, tengo como los de la música se demoraron como 20 minutos más. Yo voy a tomar unos minutos más de lo que me dijeron. Bueno, entonces les he dado unas palabras distintas, pero cada una con un matiz especial. Y en cada una de esas palabras se expresa la misma realidad que yo quiero, ya que recibí el bautismo, el sacramento del bautismo y el Espíritu Santo que Dios me dio, yo quiero vivir, no únicamente saber, sino experienciar la vivencia del Espíritu en mi corazón. Y entonces empleé palabras para decir, significan lo mismo, pero con matices distintos, con explicaciones diferentes. Y entonces empleé, si no recuerdo mal, las palabras nacer de nuevo. Fue una muy importante, hablando de San Juan en el capítulo 3, o si quieren otra, renovarse, hablando de San Pablo en el capítulo en la segunda Corintios, en el capítulo 5, o hablé de bautizar, porque aunque la palabra bautismo en el Espíritu no aparece literalmente en la Escritura, sí en 6 pasajes aparece con la forma verbal: cuando sean bautizados por el Espíritu, dice Jesús en 1:5 de Hechos Apostólicos. O por ejemplo, pues San Marcos, San Mateo, si quieren, en el capítulo 1, en el versículo 8, o San Marcos en el capítulo 3, primero San Mateo en el capítulo 1, San Marcos en el capítulo 3, o después San Lucas en el capítulo 1, o San Juan en el capítulo 3, o después también Corintios y Hechos Apostólicos, hablan de ser bautizados. Pero la palabra bautismo como tal no aparece, pero sí fue comentada desde los primeros siglos en la iglesia. Y en autores más recientes de la Edad Media para acá, el primero de los que he encontrado es San Juan Eudes, precisamente el santo cuyo busto adorna este salón. Ese es un busto de mármol de San Juan Eudes, que vivió de 1601 a 1680. Y San Juan Eudes, en un libro que escribió sobre el sacramento del bautismo, tiene esta plegaria:
bautízame, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu bienaventurado precursor. Es decir, enciende en mí las llamas de tu amor, destruye en mí el pecado y enciende en mí las llamas de tu amor. Cuando aludo a esas palabras de San Juan Eudes, que son las más antiguas dentro de la tradición europea que he encontrado hasta ahora, fueron publicadas en un libro que se editó en 1637, que se llama Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Ahí aparece esta frase: bautízame, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu bienaventurado precursor. Es decir, destruye en mí el pecado y abrázame en las llamas de tu amor. Pero después de Juan Eudes, yo creo que un hombre francés que se fue a vivir a Inglaterra después y que se vinculó con el metodismo, él difundió también en Inglaterra la expresión bautismo en el Espíritu Santo, y a través de los metodistas llegó a Estados Unidos, y cuando en la noche, o más bien en el día del 1 de enero de 1901, Áñez Osnam, allá en Topeka, tuvo la experiencia del Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron a hablar, los pentecostales, de bautismo en el Espíritu Santo. Tal vez por eso en un principio a los católicos no les gustaba y decía que bautismo en el Espíritu podría crear una confusión con el sacramento del bautismo. Pero para nosotros no crea ninguna confusión, y ya hasta el Papa Francisco dijo que difundiéramos el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Papa Juan Pablo II hablaba del nuevo bautismo que ustedes han recibido. De manera que ya es un vocabulario que entró en la iglesia, ya es un vocabulario que no tiene problema. Puede que alguno que haya sido formado en otros esquemas teológicos todavía ponga objeción, pero realmente es explicando lo que queremos decir con ese término, que es como un rejuvenecimiento, como una renovación, como una toma de conciencia en la gracia del Espíritu. Empleamos eso para indicar que esa experiencia espiritual que todos nosotros vivimos, cuando nos impusieron las manos, cuando oraron por nosotros, cuando estábamos ansiosamente suplicándole al Espíritu de Dios se manifestara, esa experiencia espiritual, esa alegría, esas lágrimas, ese desvanecimiento, ese descanso en el Espíritu, lo llamamos bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué ha producido? ¿Cuáles son los frutos? Porque era lo que Andrés Arango me estaba pidiendo que habláramos. ¿Cuáles son los frutos en la iglesia de ese bautismo? En primer lugar, ha habido centenares de miles de personas que han asumido esa experiencia de la renovación carismática. De manera que ha sido una gracia para todo el pueblo de Dios, porque todos somos carismáticos. No hay unos carismáticos y otros no carismáticos. Todos somos carismáticos porque todos hemos recibido el carisma del Espíritu Santo, que es el que nos da todas las gracias y carismas que Dios nos quiera regalar. Pero insistamos en la fundamental, no solo en la experiencia, sino que por invocar al Espíritu y por recibir al Espíritu, vivimos la experiencia, pero es el Espíritu el que es como la savia que a un árbol lo lleva a producir buenos frutos. De manera que producimos buenos frutos porque en la experiencia nos damos cuenta de la persona, de la realidad, de la acción del Espíritu Santo, y entonces tratamos de decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Y el Espíritu Santo me produce en mí unos frutos que me llevan al amor. Ustedes lo han leído en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, el verso 23, en el capítulo 5, el verso 23, donde dice: el fruto del Espíritu es amor. Y dice el fruto, uno solo, pero luego pone 8 palabras más: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Como que los 3 primeros
son mi relación con Dios. El amor que le tengo que tener a Él es el primer mandamiento. Por supuesto que luego también al prójimo, pero el amor a Dios, la alegría de saberme salvado y de ser hijo de Dios, la paz, que es la buena relación que hay entre Dios conmigo. Después, los otros tres van como más relacionados con el prójimo, la paciencia para sufrir, la bondad, la benignidad. Y las otras tres ya son como mi propia manera de ser, la longanimidad, por ejemplo, son la mansedumbre, entonces son mi manera de ser. Esos son los primero el fruto, el amor, pero como ahí siguen 8 palabras más, entonces a veces decimos que en la iglesia hay 9 frutos del Espíritu, pero si leemos en Apocalipsis, donde dice que el río de vida atraviesa la nueva ciudad y que los árboles dan cada mes un fruto, entonces de ahí sacó el catecismo que había 12 frutos del Espíritu. Pero en realidad, ¿cuáles son los frutos del Espíritu en mí? Pues es la vida de hijo de Dios que me lleva a tratar de repetir actos virtuosos y evitar los equivocados. De manera que los frutos del Espíritu es lo que Dios hace en mí, pero que yo lo produzco por la acción de Él. En tanto que los carismas son como en el árbol de Navidad, los regalitos que uno le pega ahí. Son carismas, no son tanto fruto mío, sino regalo de Él, que me manda regalos de hablar en lenguas o de hacer milagros o de tener fe o discernimiento de espíritus o sabiduría o conocimiento o interpretación de lenguas. Entonces, pero esos son 9 carismas, pero los carismas es un mundo infinito. San Pablo nomás, buscando la palabra carisma en el texto griego, aparecen como unos 28 carismas. Pero el mundo todo es un carisma. Hace 3 años el Papa hablaba en el mensaje de Cuaresma de que cada persona es un don para los demás. Yo considero, por ejemplo, que un regalo que Dios me hizo desde que nací fue la presencia de mi madre y mi padre. La presencia de mis familiares y amigos y hermanos, la posibilidad de mi estudio. A algunos no les gusta que todo eso físico se considere como un carisma, considero como un don, considero como un regalo, pero sepa que carismas son los regalos que Dios nos hace para que los pongamos al servicio de la comunidad. De manera que lo que usted ha tenido, póngalo al servicio de su grupo de oración. Si usted sabe cantar, anime el canto, no únicamente para que le escuchemos el concierto que usted da, sino para que nos lleve a alabar al Señor con la canción. Y así cada carisma. Y entonces el que sabe enseñar, el catequista o el profeta o el maestro, y así cada uno. Y aún en las profesiones civiles, el médico y la enfermera, que ayuden a los enfermos y que oren por ellos también, pero que pongan toda su ciencia al servicio de los que están enfermos. Y el arquitecto y el ingeniero que hagan unas construcciones correctas. Y el abogado, el experto en derecho que ayude a defender la verdad. Cada uno de nosotros recibe regalos de Dios para que no los guarde egoístamente, sino para que los dé como un árbol que se carga de frutos para que la gente los coma. O para que produciendo nuevas semillas germinen nuevos árboles. Bueno, les estoy hablando. Andrés, me tienes paciencia 2 minutos y lleno mi tiempo. Entonces, les estoy hablando de los carismas del Espíritu, les estoy hablando de los frutos del Espíritu. ¿Y qué más ha producido el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia? El Espíritu Santo es el que nos ayude a renovar toda la iglesia. Que todas las celebraciones sacramentales sean renovadas, que sean fiestas en el Señor, que sean presencias de Jesús sacerdote que distribuye sus regalos.
que toda la predicación de la palabra, la catequesis, los escritos, la radio, la televisión, ahora la internet, son regalos que Dios nos da para que proclamemos su nombre. Que todos los grupos de oración a los cuales asistimos, los ministerios de música, los ministerios de acogida, los ministerios de los enfermos, que todos pongamos esa gracia que Dios nos da al servicio de nuestros hermanos necesitados. Que las obras de caridad que hacemos, que la construcción de viviendas. Aquí, por ejemplo, en el Minuto de Dios, y lo escribí para el último número que va a salir de Caris. Aquí comenzó, en esta obra donde estamos, comenzó la renovación carismática en Colombia. Por eso en esta diócesis a la que pertenecemos, que es parte de Bogotá y se llama diócesis de Engativá, hicieron hace poco un congreso y dicen, esta es la cuna de la renovación en el país. Bueno, estamos para recibir los dones de Dios y repartirlos. Llámenlos carismas si quiere, que es para el servicio de los demás. Llámelo virtudes, llámelo amor, que es para que usted crezca en la vida, en el espíritu, y cada día sea un cristiano más parecido a Cristo. Recuerden que en el seminario de vida en el espíritu, inicialmente al menos, la última enseñanza del seminario, ese que el Papa Francisco nos recomienda con tanta insistencia que demos con frecuencia, la última era transformación en Cristo. Es decir, tener los sentimientos de Cristo Jesús, tener la mente de Cristo Jesús, ser como las manos de Cristo para ayudar a los enfermos, ser los labios de Cristo para llevar su palabra, ser los ojos de Cristo para ver al necesitado. Estamos invitados todos a transformarnos en Cristo para que el Espíritu Santo a través de nosotros siga llevando el mensaje de salvación por doquiera. Y por supuesto que el gran fruto que esperamos es la vida eterna. Tomar del árbol de la vida era el desafío que tenían en el paraíso Adán y Eva. Tomar del árbol de la vida es el mensaje del Apocalipsis. Con frecuencia se habla del árbol de la vida, es decir, que nos alimentemos de ese fruto del Espíritu, porque ese fruto del Espíritu es el que destruye en nosotros la muerte del pecado. Ese fruto del Espíritu es el que nos da nuevas energías, nos da posibilidades de vida nueva. Ese fruto en el Espíritu es el que llevemos a la iglesia. Y por eso, porque ha habido bautismo en el Espíritu, porque ha habido reconocimiento del Espíritu, porque nos estamos dejando, hemos sido abiertos a la acción del Espíritu. Por eso han florecido grupos de oración por todas partes, por ello asambleas, por eso nuestros cantos han invadido todas las parroquias. No se trata de decir, no, ese canto es de autoría nuestra, tenemos los derechos de autor. No, que la iglesia toda cante, que la iglesia toda alabe. Se ha hablado mucho de la oración de alabanza, porque antes estábamos casi que reducidos a la oración de petición. Pero la asamblea, y acabamos de escuchar cómo hasta en portugués nos invitaron a cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Eu louvaré, dicen ellos, alabaré a mi Señor. Bueno, ha aportado cantos, ha aportado alegría, ha aportado alabanza, ha aportado asamblea, ha aportado grupo. Y yo creo que para terminar, 4 cosas que ha aportado el bautismo en el Espíritu y sobre todo la presencia de la tercera persona divina. Primero, unidad. Somos todos hermanos, como habló la última encíclica del Papa Francisco. Fratelli tutti. Todos somos hermanos. Estamos invitados a construir la iglesia una. Ustedes saben que un nombre que tiene la iglesia es la unidad del Espíritu Santo. En todas las oraciones terminamos diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo vive y reina en la iglesia, que se llama la unidad del Espíritu.
Cuando en la Eucaristía el sacerdote levanta la hostia consagrada y el cáliz ya bendecido, dice, por Cristo, es decir, a través de Cristo, que es mi sacerdote, es el pontífice, con Cristo, es decir, unidos con Él, que es mi hermano, Él es el hermano mayor y yo con Él, en Cristo, es decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo estoy unido a Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, aquí en la iglesia, aquí en esta reunión en que estamos, te tributamos todo el honor y toda la gloria. De manera que fruto del Espíritu, la unidad. Fruto del Espíritu, la santidad. Estamos llamados a ser santos. Si ustedes recuerdan en la Lumen Gentium, la constitución de la iglesia sobre la iglesia, en el Vaticano II, hay un capítulo y es la vocación universal a la santidad. Queremos ser santos. Un novelista francés decía, si yo tuviera ese título, ¿qué papa no daría su tiara por ser santo? ¿Qué rey no daría su corona con tal de ser santo? ¿Qué millonario no daría su fortuna con tal de ser santo? Es decir, de vivir para siempre con Dios en el cielo. Todos nosotros. La renovación carismática es un llamado a la santidad. Es decir, es un llamado a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos santifique. Nosotros, cada uno, por su propio cuerpo y por su propia tendencia, está inclinado a pecar. Pero el Espíritu Santo perdona el pecado y nos hace santos. De manera que unidad, una, santa, nos hace católica. Es decir, pretendemos ir a todo el universo. Tutti fratelli. Estamos invitados a llevar a los católicos y a llevar a los evangélicos y a llevar a los orientales y a llevar a los mahometanos y a llevar a los judíos y a llevar a los agnósticos y a los hindúes y a los japoneses y chinos, a los que siguen a Confucio y que siguen a Buda. La felicidad para todos ellos. Dios verá a través de qué camino los lleva, pero sabemos que donde hay un acto auténtico de amor es porque ahí está el Espíritu Santo. Donde hay un acto auténtico de verdad, así la persona sea de otra raza y de otra religión, pero donde hay verdad, donde hay amor, hay Espíritu Santo. Y estamos invitando a todos. Tenemos una vocación universalista, ecuménica y apostólica. Todos tenemos una misión. Todos somos enviados. Las palabras de San Mateo, del Evangelio de San Mateo en 28:18, cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las gentes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo estaré con ustedes hasta el último día. Esas palabras se tienen que cumplir en mí y en ti. Esa es la misión universal que el Señor lo que llaman unos la gran comisión. Somos discípulos misioneros, somos discípulos apóstoles, y hagámoslo comenzando por nuestra familia, comenzando por nuestro grupo, comenzando por nuestra ciudad, comenzando por nuestro país, por nuestro continente y por todo el planeta. Y ahora que estamos queriendo en la humanidad ir a otros planetas y mandar satélites por todas partes, ojalá que también, si de pronto hubiera seres vivos en otros lugares del universo, también llevemos el mensaje de Jesucristo, el Espíritu Santo, que es maravillosamente omnipotente, es el que nos puede dar fuerza para llegar a comunicar el mensaje de Jesús. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan unas buenas reuniones y que el Señor, a través de su Espíritu, siga haciendo en cada corazón su obra. Amén.